días. Hoy estamos con Carlos Felipe Gutiérrez. ¿Carlos Felipe o inventé el Felipe? No, Carlos Felipe, bien, bien. A Guti, como lo conocen en el ecosistema, Guti lleva también muchos años trabajando en emprendimiento, invirtiendo en compañías. Guti tiene una particularidad que además de invertir, se mete a trabajar con ellos. Cosa que de pronto no hacen muchos de los inversionistas por la naturaleza de lo que hacemos y pues, de lo ocupado que también vivimos. Y lo que quería que vieran, miren ahí en la pantalla las inversiones de este personaje. Este man ha invertido en Ofi, en Tepaga, en Rappi, en Tributi, Ruedata. Pucha, miren ahí en la pantalla las inversiones de este man. Este man creo que es uno de los más recorridos en el tema, entonces bueno, creo que va a estar bien chévere. ¿Cómo llegó al mundo del emprendimiento, de las startups, crecimiento exponencial y todo esto? Primeros acercamientos. Pues la verdad yo creo que, digamos que mi historia como tal en todo esto comienza como desde el colegio. Realmente yo desde el colegio fui como un poco emprendedor, yo era el típico que vendía chicles, brownies, sándwiches, o sea, traía forros de iPod de Estados Unidos y los vendía, o sea, eso era todo lo posible que se pudiera vender, eso en Mercado Libre, por donde fuera, yo vendía de todo. Entonces, pues siempre digamos que tuve como una afinidad y me gustaron mucho los negocios, me atrayeron, siempre estoy como muy metido en eso. Eh, digamos que ahí, gracias pues digamos que la educación financiera de mi familia, terminé ahorrando la mayoría de esa plata, la invertí, digamos que ahí sí, digamos que de buenas, en la bolsa me fue muy bien. Ya en la universidad ya tenía unos buenos ahorros y en la universidad pues comencé a crear empresas. Entonces, pues, obviamente en la universidad uno comienza por lo que uno cree que es bueno. Claramente esas las quebré. Pero pues tuve otras Típico, empresas. típico. Sí, Pasa, claro, pasa. obviamente. Pero pues tuve otras empresas que sí, pues digamos que me dieron alguna rentabilidad y más que todo me dieron experiencia. Digamos que nunca fue ninguna así gigante, pero sí me dieron experiencia. Creé varias, cerré otras, de todo. Pero digamos que ya hubo un punto de inflexión como en la mitad de mi carrera. Esa historia me parece chévere y pendientes ahí cómo arrancar. Pucha, yo creo que con una visión también de muy largo plazo, porque se arranca con unos ahorros chiquitos y como arrancaron ustedes me parece un hit. Sí, no, totalmente. La verdad lo que hicimos fue, nos reunimos 5 amigos en total. Pues digamos que todos teníamos como la misma visión, como comentas tú, y es que todos queríamos como invertir y pues pensar en algo a largo plazo. O sea, obviamente estábamos en la mitad de nuestras carreras, obviamente no íbamos a trabajar todavía durante varios años y queríamos pues comenzar a experimentar y ahorrar de diferentes maneras. Y nos habíamos dado cuenta que muchas veces solos no teníamos el capital para hacerlo o que faltaban más contactos en algunos negocios para poder entrar fácilmente y ese tipo de cosas. Entonces, al final terminamos juntando nuestro primer vehículo de inversión que se llama Invex. Ese pues como mencioné, lo juntamos con 5 amigos y en ese comenzamos a invertir, pero pues la verdad comenzamos con un capital mínimo. Si no estoy mal, la verdad, creo que cada uno de los socios pusimos 2,5 millones de pesos. O sea, eso Para fue lo que arrancar. pusimos para arrancar. O sea, esto no fue nada grande ni nada gigante, 2,5 millones, que básicamente eran los ahorros de muchos y dándole fuerte y algunos A mí meses. me encanta, perdón te interrumpo, a mí me encanta lo que es el interés compuesto y el poder que tiene el interés compuesto, porque si a esos 2 millones y los aportes que hicieran mensualmente o las periodicidades, uno le va sumando y le va sumando y le va sumando y el mismo interés que va generando eso sobre las mismas utilidades, y si uno logra tener una visión de largo plazo sin estarle sacando las utilidades para gastárselas, para comérselas, eso en cuestión de unos años termina siendo un capital gigantesco. No, Súper claro. chévere. Y pues básicamente eso más o menos es lo que pasó. Nosotros comenzamos este vehículo, si no estoy mal, como alrededor de hace 7 años. Y la verdad, la única vez que hemos sacado plata justamente fue hace pocos meses. Con la venta de Con algo que con pasó una por venta que ahí. tuvimos ahí. Entonces, pues justamente pasó lo que tú dijiste. Cogimos esos 12,5 millones de pesos, los invertimos en tal cosa, después eran 13, los invertimos en otra cosa, después eran 20, los invertimos en otra cosa, eran 30, los invertimos en otra cosa, y fuimos saltando, y entonces vimos que íbamos creciendo. Entonces un mes decíamos, pucha, pongamos 500,000 pesos durante los próximos 3 meses cada uno, entonces ahí juntamos un poquito más de plata extra, y todo era pues lo que podíamos en el grupo y con contactos del grupo. Entonces
lo que uno comienza siempre, que hay algún conocido que tiene una constructora. Entonces, justamente uno de nuestros socios está en eso. Entonces, compramos un pedazo de las oficinas. Entonces, después las vendimos y compramos un apartamentico chiquito. Y así lo fuimos creciendo, pues hasta que, digamos que logramos un buen tamaño. Y después, por varios pues, conocidos, digamos, usted ahí tuvo parte que ver en la historia, y también un socio mío que se llama Fernando Sierra, llegamos al mundo de las startups, que justamente nos ofrecieron una inversión en Ofi, que fue nuestra primera inversión, digamos que en este ecosistema, y en ese ¿Se momento... acuerdan de pronto, si te puedo preguntar, que en ese momento, qué vieron, por qué vieron en Ofi, qué dijeron, el mercado, el personaje, la rentabilidad, no sé qué vieron, porque fue la primera inversión en una startup que hacían? Sí, pues la verdad en Ofi, Que ustedes cinco son personajes muy sofisticados, porque terminaron invirtiendo en Ofi hicimos muchas cosas bien y muchas cosas mal. Pues claramente fue la primera inversión, pues menos mal, la verdad Ofi nos salió muy bien, Ofi es una muy buena inversión. Eh, pero digamos que en estas etapas tan tempranas, lo que uno busca principalmente es justamente el emprendedor o el grupo de emprendedores. Entonces, en este caso, digamos, en Ofi, pues es Peter. Eh, pues Peter estaba solo, digamos que ese no es el ideal, pero pues igualmente, claramente era una persona muy fuerte, muy capaz, que iba a seguir para adelante, que se le notaba. Pues Peter es una persona pues de que viene de Estados Unidos, había vivido en Brasil, llegó a Colombia, ni siquiera sabía español. No O sea, sabía una palabra de uno español. dice, pucha, Porque ¿cómo qué errores. invierto en alguien que va a crear un negocio en Colombia que no sabe ni español? Ese fue un primer error, digamos que eso no fue lo más inteligente que hemos hecho, pero pues claramente nos dimos cuenta que esta era una persona, pues sí, que no iba a parar. O sea, realmente una resiliencia que se le notaba desde el principio, que tenía unas metas muy, muy claras, que conocía muy bien el ecosistema, conocía bien su mercado, y eso, había digamos, hecho bien la investigación. había hecho bien la investigación, exactamente. Nosotros fuimos de los primeros inversionistas. Esto era pues con un deck y nada más, o sea, idea básica. Pero pues sí, la personalidad de este personaje que es Peter claramente demostró, y pues en este momento está pagando claramente. Sí, yo creo que ese es un ejemplo claro de cómo en estas etapas más tempranas uno termina invirtiendo es en la persona y en el equipo. Yo creo que este es el caso claro. Creo que todos invertimos en el emprendedor y creo que hasta ahora no nos hemos equivocado en un personaje que le está yendo bastante bien. Sí, de acuerdo. ¿Qué visión tienen ahorita sobre las startups, sobre el mercado? ¿Qué están viendo en el mercado? Pues ahora ya, digamos, ya después de, o sea, con este primer vehículo que sí efectivamente seguimos invirtiendo, claramente, pero ya con uno de mis socios del fondo, que se llama Daniel Blandón, creamos un nuevo vehículo de inversión que se llama Cima Capital. Cuéntame un poquito de ese. ¿Cuál es la visión de ese? Entonces, pues con eso digamos que tenemos una tesis un poco diferente, tenemos unos tickets más grandes, estamos buscando inversiones alrededor de $100,000. La verdad, digamos que en cuanto al sector somos agnósticos, digamos que eso no es lo que nos preocupa. Obviamente sí hay varias características, digamos, que estamos buscando. Entonces obviamente pues el equipo emprendedor, como mencionamos, es una de las más importantes en esta etapa, que tenga algo de tracción o algo de números. En este caso sí no es un deck como Nofi. Estamos ojalá buscando algo un poquito menos riesgoso en lo posible. Obviamente, digamos, en mercados que tengan la capacidad de crecer. Entonces pues claramente mercados que, pues la típica, o que tengan $1 billón o que tengan la capacidad futuro a crecer a $1 billón como mercado, ¿no? Digamos, la empresa no. Ok, mercados grandes. Exactamente, mercados grandes donde uno se pueda expandir. Ojalá pues haya algún tipo de ventaja, conocimiento del emprendedor, un conocimiento técnico o de mercado, experiencia, todo eso. Entonces pues ahí hay varias cosas, digámoslo así. Obviamente hay mercados que nos gustan más que otros, pero pues no quiere decir que estemos, digamos, totalmente sesgados a no invertir o a invertir en solo unos. Viendo un poquito el portafolio que tiene Guti y sus socios, creo que hay una pregunta clave para los que están entrando en el mundo de la inversión, los que están empezando a hacer sus primeras inversiones. ¿Cómo le llegan a uno estos emprendedores? ¿Cómo consigue Guti que le lleguen los mejores emprendedores y así uno filtrar de los 100 decks que uno recibe, poder ver los mejores y no tener que desgastarse viendo 500? ¿Cómo le llegan? Pues digamos que la verdad de cómo llegan es por todos los medios.
o sea, como llegan en general. Entonces, la verdad, a mí pues, me agrega gente en LinkedIn, yo la verdad creo que acepto a todo el mundo, o sea, no me importa, acepto a todo el mundo, me envían mensaje por LinkedIn, hay gente que se consigue mi celular, me mandan por mail, o sea, todo lo posible, me llegan por todos lados y eso está bien y digamos que yo en general, la verdad, veo todo lo que me mandan, o sea, no hay un deck que yo nunca haya abierto en mi vida, todos los abro, todos los miro, lo que pasa es que digamos que sí hay unas diferencias grandes y es, digamos, yo creo que los mejores emprendedores siempre me han llegado por referencia. Entonces, aunque siempre he abierto los del mail, los del LinkedIn, todo, una referencia clara, sí es una diferencia muy, muy grande. Entonces, pues digamos que la verdad, la mejor referencia realmente es otro inversionista. Y esa sí es muy clara. Entonces, pues en el caso, digamos, de Luis Felipe, si Luis Felipe pues, me llega con un emprendimiento y me dice, yo invertí en esta persona, yo creo que usted lo debería ver, pucha, eso es un salto impresionante, porque pues, Luis Felipe primero está corriendo el riesgo de su plata, ya invirtió en él, ya creyó en él, y segundo, también está corriendo el riesgo pues, un poco de gastar su nombre, digámoslo así, como inversionista, y pasarme a mí la oportunidad, eso es un salto grandísimo, pues que realmente Eso hace una diferencia. lo hemos llamado aquí, lo hemos hablado mucho, el famoso validador de confianza, y es algo que me valide un poquito y no tener yo que construir la confianza con el emprendedor desde cero. De pronto algunas habilidades particulares que ves en esos emprendedores que crecen exponencialmente, algo que los diferencie de pronto del que crece o lineal o simplemente no crece o en ocasiones su compañía quiebra. Pues digamos que yo sí creo que hay un par de habilidades que sobresalen. La primera yo diría que es resiliencia. Definitivamente, como lo mencioné, esto realmente es una habilidad muy, muy fuerte. Crear una empresa, así no haga rondas gigantes o no, o lo que sea, es muy, muy difícil. Esto toca darle muy duro. Claramente eso es muy importante. Eh, Dependiendo, digamos, del sector o de la empresa, alguien con un conocimiento técnico específico normalmente también es muy importante. Uno decir que uno es una empresa, por decir algo, de inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial está certificada, pues claramente es un problema. Pues eso quiere decir que tu propuesta de valor no está realmente en tu empresa, sino que se puede ir y pues tu empresa queda un cascarón. Yo creo que otras habilidades realmente muy importantes es liderazgo, es saber delegar definitivamente, porque es que pues uno con estos crecimientos no lo puede hacer todo, o sea, eso claramente no se puede. Y otra que yo creo que importa muchísimo es básicamente ser una excelente persona de recursos humanos. Uy, explícame eso. Una excelente. Persona, Estoy creando mi startup, vamos a meterle acelerador a esto. Debo ser una excelente persona en recursos humanos. sí, Reclutador. un Sí, reclutador desarrolla, por favor. bárbaro. Entonces, pues de pronto no es el cargo del CEO o el CTO, pues que normalmente son el fundador, pero pues realmente si los líderes o los emprendedores no saben escoger un talento adecuado para su startup, no saben ver cuándo en su startup necesitan de pronto un talento mejor o necesitan un cambio de talento o necesitan extra ayuda, eso es una diferencia monumental. Y contratar la gente que no es adecuada realmente es un problema muy grande a futuro, son cargas muy pesadas y pues el equipo termina siendo una diferencia mundial. O sea, digamos, pues emprendedores, por decir algo, de las empresas más grandes, digamos Rappi, obviamente Simón, Felipe, claramente ellos tienen una capacidad impresionante, pues ejecutaron un proyecto claramente maravilloso, pero pues claramente ellos tienen que tener un equipo detrás igual de capaz que ellos o más capaz que ellos la mayoría de las veces y sobre todo en áreas específicas. Entonces, pues de pronto ellos no son los mejores, voy a decir cualquier cosa en finanzas, pero claramente consiguen unos financieros que les llenan los espacios a ellos, que saben un poco más que ellos en ciertas cosas y los ayudan a ejecutar la visión que ellos tienen. Claramente ellos solos no hubieran logrado hacer todo esto. Entonces, si ellos hubieran contratado mal a esta gente abajo, simplemente por ahorrarse una plata o ahorrarse un tiempo o porque lo tienen que contratar para mañana y ya y se acabó el afán, pues yo creo que no, claramente no hubieran logrado llegar a esto, lo que son hoy en día. La importancia del talento de las personas no, es fundamental. En una startup, definitivamente, cuando no hay procesos, no hay compañía, el talento de las personas lo son todos, son la compañía. Algo que te diga, no invierto en este emprendedor. Lo descubrí en las primeras charlas
se me cayó esta inversión. Pues, digamos que sí, un red flag hay De un pronto par. uno que te haya pasado evitando el nombre. No, digamos que me han pasado un par, pero digamos, yo menciono dos, digamos que son las que más, digamos que miro al principio, no quiere decir que sea totalmente 100%, pero digamos, unas referencias. Entonces, pues, la verdad, digamos que así no me llegue por referencias, yo igualmente pido referencias y busco referencias. Y la verdad, yo he llegado hasta exnovias de emprendedores Okay. para buscar la referencia. Digamos que de pronto la exnovia no es la mejor referencia, ¿no? Buenísimo. O sea, sí. obviamente yo ahí creo que la persona de pronto está un poco sesgada, depende de cómo terminaron, y pues claramente no siempre es lo mejor. Recomendación, ya saben, y agreguen en su checklist de debida diligencia llamar a la exnovia. O sea, yo he llegado hasta ese límite, porque es que pucha, es plata, o sea. Buenísimo. Entonces, Buenísimo. claramente uno pregunta mucho y yo sí, pues si ya tiene inversionistas, lo más común es que llego a esos inversionistas o llego a empleados o a ex empleados de ellos y comienzo a preguntar, y ahí salen unos insights muy importantes que uno no podría tener acceso ni como emprendedor después de varios años, ni como inversionista, que valen mucho, y eso sí menciona unas cosas que se me caen tratos totalmente por cosas que me dan. Y la segunda, digamos que en particular a mí no me gusta mucho, es cuando los emprendedores tienen salario de mercado o más grande que mercado. Entonces, que el salario sea cero nunca es bueno. Eso tampoco es bueno porque además están mintiendo su propia contabilidad, sus propios números. Eso no es el ideal, y pues, la gente tiene que sobrevivir de algo. O sea, esto no es... Sí, esto no es una fundación ahí, no, nada que ver. Entonces, pues, obviamente tiene que tener un salario de acuerdo a su posición, al tamaño de la empresa, todo eso bien, no hay ningún problema. Pero cuando normalmente en etapas todavía tempranas, ¿no? Obviamente si uno ya tiene un monstruo gigante, pues, o sea, está bien. Pero en etapas tempranas, cuando alguien me sale, no sé, va a decir cualquier ejemplo, no, es que yo trabajaba en consultoría y me ganaba un número... 20 millones mensuales. Mucho, sí. Que todo el mundo quisiera, no sé qué, me pasó de emprendimiento, 19, pues, o sea, pues la verdad, qué pena. No estás haciendo el sacrificio. No, o sea, pues hay varias cosas ahí. Uno, claramente tienes un plan B, un plan C, un plan D, lo que sea, lo cual quiere decir que tú no estás en el plan A totalmente, que es tu emprendimiento. Segundo, tú claramente no le estás creyendo 100% a tu emprendimiento. O sea, eso no puede ser... No has dado el brinco. No has dado el brinco. Entonces, si tú no le crees el 100%, porque yo sí voy a arriesgarme y creer el 100%, porque es que yo pierdo el 100% de mi plata contigo. Sí. Entonces, eso me parece muy duro. Y segundo, pues, mi plata, aunque obviamente se va para salarios y todo eso, pues es muy feo cuando uno mira unas rondas grandes y el 50% de la ronda se va a una persona o dos. A los salarios. A los salarios. Uno dice, pucha, ¿por qué no la gastan en crecer? O sea, usted... Además de que tiene su salario y digamos va a hacer plata por su salario, y si la empresa le va bien, también va a ser rico en salario y en acciones. O sea, usted debería estar apostando por volverse ricos con sus acciones, con su empresa, con todo el mundo. Así todos estaríamos alineados. ¿Una recomendación para un emprendedor que esté levantando una ronda, que vaya a levantar su primera o segunda ronda? Algo que le ayude a facilitar el proceso. Sí, yo creo que, digamos, una recomendación en particular que yo doy mucho es: la mayoría de los inversionistas son financieros, o pues muchas veces obviamente tienen un equipo financiero y están buscando KPIs financieros. Entonces, tener una debilidad en la mayor fortaleza de un inversionista, pues claramente no es la forma de comenzar, digamos, una charla de inversión o algo así. Entonces, eso me pasa mucho, y yo no estoy diciendo que el emprendedor tiene que ser el director financiero, y tiene que ser un duro, pucha, ese modelo hecho por Inverlin, no necesito eso. Pero pues cuando uno le habla a un dueño de empresa, pues a un emprendedor, y uno le habla de las ventas del último año, la venta promedio, del costo promedio, o sea, de unos súper básicos, y no los tienen claros, eso es un problema claro. Entonces, pues ni siquiera tiene que ser él, puede tener a alguien que hasta que responda por él en la reunión, o sea, no hay ningún problema. Pero esa es dura. Esa a mí creo que es bastante común, y es que me pasa mucho. Las palabras normalmente son las siguientes: estamos en la reunión con el emprendedor y ya llegamos a la parte donde charlar un poco de los números, sistema financiero, y me pasa mucho que el emprendedor dice, cuando empezamos yo siempre pregunto lo mismo, y es: ¿cuáles fueron las ventas del último año? ¿Cuáles fueron las ventas del último mes? Y lo pregunto en muchas ocasiones simplemente para saber si el emprendedor está monitoreando sus números,
y a veces no saben, no sé, estamos a mitad de año y no saben las ventas, cuáles fueron las ventas del último año, luego te las deberías saber de memoria. Totalmente. Si no, ¿cómo sabes si vas bien o mal, contra qué te estás comparando? Y lo otro es que me responden todo el tiempo, déjame, yo le pregunto al contador. Yo digo, demonios, ¿qué tiene que ver el contador en esta conversación? Esa me parece fuerte. No, totalmente. Entonces, Y el contador, pues, claramente tiene las cifras claras, sí. claramente es parte de su trabajo, pero el contador normalmente no está analizando, ¿no? Y fuera que todo, pues yo no estoy invirtiendo en el contador, ni tampoco el contador es el que me está dando el pitch. Entonces, pues, sí, hay un hueco normalmente que yo siempre les digo, para que lleguen con una debilidad donde es la fortaleza de los inversionistas. Sí, sí, sí. Entonces, en la conversación vamos a llegar a esos números, o sea, sí o sí. Sí o sí se habla de finanzas, eso no es una duda. De acuerdo, de acuerdo. Guti, una buena rentabilidad. ¿Cuántas veces retorno sería una rentabilidad que tú digas, hey, vamos bien, de ahí para arriba? Sí. No, yo creo que esa pregunta como tal no tiene una respuesta clara porque es que toda rentabilidad tiene un riesgo de contraparte. Entonces Okay. yo creo que no hay negocio malo porque es que todo tiene un precio. Entonces digamos, a mí puede que no me guste el mobiliario general, pero todo tiene un precio. Un apartamento a un descuento absurdo, pues es un buen negocio. Entonces todo puede ser un buen negocio dependiendo del precio y toda rentabilidad es también buena dependiendo del riesgo. Entonces, entre el riesgo sea más grande, obviamente la rentabilidad tiene que ser más grande. Entonces, obviamente sí, si ya estamos hablando más como de startups como tal, si nos pasamos al mundo startup. ya yendo más al mundo startup, obviamente uno está corriendo un riesgo muy, muy alto. Entonces, este es un sector en que el 70% de las empresas se pueden quebrar o más. Entonces, pues, obviamente es un riesgo muy alto. O sea, eso quiere decir que la mayoría de la plata se va a perder. Pues eso quiere decir que yo necesito retornar más de lo que invertí varias veces para poder recuperar todo el portafolio. Con las que sobrevivieron. Con las que sobrevivieron. Entonces, pues la verdad, nosotros personalmente sí estamos buscando retornos de 10 veces lo que invertimos normalmente para poder recuperar el portafolio y ganar plata. Pues eso quiere decir, si invertimos en 10, perdimos 7, con otras 3 tenemos que hacer 3 veces. Entonces, con una pago todo el portafolio y las otras 2 son 2 veces ganancia todo el portafolio. Eso es lo que nosotros estaríamos buscando, digamos, para números muy sencillos en promedio. Obviamente hay empresas en las que le apostamos que tengan un 50x o mucho más, pero sí esperamos encontrar varias de como de 10x por lo menos para eso, o si no, pues si ese no es el 10X, promedio. de pronto, ¿en qué periodos de tiempo esperarías estar entrando y una desinversión en cuántos años? Pues digamos que nuevamente en startups como tal, yo diría que una desinversión, digamos que el promedio, obviamente hay antes y después, se debería dar como entre 8, máximo 15 años. Bien, Pero eso es bien, porque en Colombia, sí, sí, sí. yo creo que es un mercado un poco conservador que todavía le falta. Obviamente si pasamos estos números a Estados Unidos, claro, en Estados Unidos una salida puede ser de pronto entre 5 y 8. Sí. Pero la verdad, entre Colombia, yo le Esa apunto a 8 a 15 años. Entonces yo sí me voy a parece muy largo plazo. una cifra bien aterrizada. Yo creo que cuando nosotros empezamos hace algunos años, que empezamos creo que al mismo tiempo, uno estaba pensando en la literatura americana 3, 5, Sí, 7 años y uno decía máximo 5 pues. Y ya en el peor de los casos 7. Yo creo que para el que esté creando un fondo, el que tenga, por lo menos en América Latina, donde no hay tanta liquidez, mercado secundario, yo me alinearía mucho con eso, y uno tener la tranquilidad de que el inversionista entre sabiendo que le va a tomar por lo menos entre 7, 8 y hasta 10, 15 años hacer una venta, como para no tener esas presiones también de los LPs, de los inversionistas esperando liquidez en el segundo, tercer, cuarto año, cuando esto apenas está arrancando, el proyecto apenas está iniciando. Sí, claro, y obviamente pues siempre hay un caso excepcional, claro, y uno puede dar rentabilidad pues muy rápido, pero la verdad sí, nosotros mencionamos que desde las primeras salidas, 8 años. Entonces por eso también en parte uno espera unas rentabilidades tan altas. Entonces claro, si es mucho menos de pues, 3x o algo así en 8 años, pues sí es un número decente, pero sí. pues de pronto no termina siendo lo que es. Y si es en 15 años, pues peor aún. Y si espero mucho 3X, más. Sí, 3X en 15 años no. Sí, no da. Pues de pronto eso lo da fácilmente la bolsa, algo que igualmente es riesgoso, pero es mucho menos riesgoso. Entonces, pues claramente ahí toca también es riesgo, tiempo, rentabilidad. Ok.
Guti, ustedes que se mueven, creo que en especial tu vida ha sido el mundo del emprendimiento por lo menos los últimos, no sé, 8 o 10 años. Eh, y trabajaste en entidad que apoya el ecosistema, trabajaste en startups, inviertes en startups. ¿Cuál sería una cosa que ves que le hace falta al ecosistema colombiano, latinoamericano? Algo que todavía no estamos viendo aquí. Por madurez, porque no hay entidades, por el gobierno. ¿Qué crees que le hace falta? Yo creo que depende, digamos, de... Recomendación para el ministro ahí una vez. Ya vamos al quinto ministerio que creamos. Yo creo que depende como del jugador, de cómo lo estemos viendo. Entonces, pues primero, de parte, digamos, del gobierno, de las instituciones, yo sí creo que en la parte de legislación sí claramente hay una desconexión con el ecosistema. Y yo creo que la forma más clara de verla es el gobierno lo que está asumiendo es que el gobierno legisla y uno crea según lo que el gobierno legisló. Lo cual, pues la verdad, es un absurdo porque quiere decir, acabas de matar toda la innovación. Pues tú estás creando sobre algo que ya existió, pues literalmente no es innovación. Exactamente. Entonces, y pues si es así, pues escucha, yo voy a invertir en los legisladores porque esos manes están creando una super empresa, o sea, porque esos manes saben para dónde vamos. Y pues ellos claramente son los mejores en su campo, no lo dudo, pero pues ellos no tienen por qué serlo en transporte, en on demand, en health, o sea, porque obviamente no es su campo. Entonces claramente eso es una desconexión que no es así. Entonces claramente cuando hay una innovación, la legislación es la que se debería poner a la par. No quiere decir que toda innovación debería ser totalmente legal y así es que es como se creó. Obviamente hay que regularlas bien, hay que cuadrarlas bien, o sea, hay gente que está innovando y comete varios errores y pues obviamente hay que meter eso en lo que debería ser, digamos, algo legal y algo bueno para todos, por así decirlo. Pero claramente la legislación no va a la par con la innovación y la legislación es imposible que vaya antes que la innovación. Digamos que ya por otro lado, por el lado de la parte como de emprendedores, es algo que está cambiando, pero todavía me gustaría ver emprendedores que tengan menos miedo a fallar y que piensen más grande. Entonces, pues la verdad es una cultura colombiana, la verdad somos un país bastante conservador. Entonces, pues socialmente cuando alguien fracasa, aquí todavía se ve súper mal. Si uno mira en Estados Unidos, te castiga la sociedad todavía. La sociedad te castiga mucho. Obviamente nadie quiere fracasar, o sea, quebrarse no es bueno, o sea, yo no estoy diciendo eso claramente, pero pues muchas veces sí es parte del proceso, es parte del aprendizaje y quiere decir que estás llegando a tu límite. Pues, o sea, nunca llegaste a tu límite si nunca te quebraste. Ojalá nunca te quiebres, pero pues eso pasa. Si uno mira libros de finanzas, economía de Estados Unidos, creo que el promedio de los ricos de Estados Unidos para llegar a ser ricos es que se quiebran entre 5 y 8 veces. Pucha, eso es una cantidad impresionante, o sea, aquí nadie se quiebra esa cantidad de veces, pues, en general. Sí, entonces, nuevamente, pues claramente esta gente que está tomando muchos más riesgos, que está aprendiendo mucho más, entonces se está llevando hasta el límite, entonces también logra cosas más allá. Y también, pues, eso también me aplica del lado de los inversionistas. Claramente este es un mercado que lastimosamente le falta inversión y también le falta inversión justamente por eso, porque aquí son muy conservadores. Entonces, pues se está creando, o sea, todavía hay muchas oportunidades del lado de la inversión, es justamente por eso, porque es un mercado de inversionistas, pero no está balanceado, es porque, o sea, cuando uno mira los números, nada más entre las 3 aceleradoras más grandes de Colombia, salen 1.500 startups o aplican 1.500 startups al año. Sí. Entonces, aplican por lo menos. Y de esas, pues digamos que entre las que aceleran y eso pueden ser 30, 40. Eso quiere decir que hay 30, 40 que ya pasaron un filtro bastante bueno, unos procesos bastante buenos y todo. Que deberían ser sujetos a inversión. Exactamente, digamos que en teorías salieron extra con beneficios mejores que las otras o características. Y cuando uno va a mirar, ni siquiera la mitad de esas reciben plata. Entonces, pues, pucha, claramente... Me pego de ese último, ¿cómo incentivamos que más inversionistas empiecen a invertir en startups? ¿Cómo hacerlo, señor ministro, para que mucha más gente se meta en esto? Pues hay varias cosas, digamos que uno, la legislación, digamos que es un poco apretada,
Yo entiendo que por la historia de Colombia, digamos que hay razones, o sea, uno entiende, digamos, el por qué en algún momento la legislación fue así, pero digamos, para que una persona participe, digamos, en un FCP, que digamos, es donde uno podría poner plata para arriesgarse institucionalmente, digamos, dentro de Venture Capital, pues creo que el límite inferior, si no estoy mal, son 500 salarios mínimos. No, son 500 a 600 millones de pesos por persona. Pero, pucha, ¿eso qué quiere decir? Acabas de limitar esto al menos del 1% de la población de Colombia. Entonces, o sea, yo no quiero que ahora le dejen invertir a cualquier persona en un FCP porque también está arriesgando gente que de pronto no sabe y está arriesgando más de lo que debe. Yo entiendo que eso se debe proteger y eso existe todas las legislaciones del mundo, pero claramente el límite está muy arriba. Entonces, eso es difícil, es fuerte. Otra cosa, obviamente el ecosistema realmente de startups en Colombia es bastante joven. Entonces tampoco podemos esperar que pues, ahora somos Silicon Valley, vamos a invertir como Silicon Valley. No, tampoco. Entonces pues también es verdad que todavía le falta un par de añitos, un par de éxitos extra. O sea, no hay nada mejor que salgan inversionistas y le digan a sus amigos, mire, yo invertí en esta, ya saqué la plata, hice tanto X. O sea, eso también como es incentivar a la otra gente. Entonces también falta un poquito de avance ecosistema. Yo me quedo con esa y es que creo que por eso es que empujo tanto y dentro de mis filtros, mis políticas está poder ver exits, tener una noción de quién puede ser el comprador y la empujo tanto porque creo que además de lo que le hace falta al ecosistema necesitamos que la plata empiece a rotar y necesitamos ver que más emprendedores venden sus compañías y regresan a invertir y más inversionistas logran liberar su capital en las inversiones anteriores porque además les da su capital de regreso más intereses para volver, más rendimientos para volver a invertir, pero se vuelven casos inspiracionales para que otras personas también empiecen a invertir. Entonces, creo que de lo que más le falta al ecosistema es que la plata rote, es que se hagan más sexy. Yo creo que digamos que la parte más importante realmente sí es eso, o sea, lo que más le falta sí es eso, y la verdad eso muchas veces es tiempo. Que de pronto nuestro ecosistema tome más tiempo, pues uno es porque somos muy nuevos todavía, nos falta todo eso, a todas las partes, no hay ninguna parte digamos que esté, digamos que a un buen nivel o súper avanzada, también es por tiempos normales, o sea, uno no puede considerar que es que una empresa la crea y al año ya la vendió y se retiró a una isla, ¿sabes? ¿Hay algún caso en el mundo? Seguro. Pero pues digamos que no es lo general. Entonces pues uno no puede coger la mejor empresa y ponerlo como lo general o lo promedio. Eso no se hace así. Entonces pues claramente eso falta. Y yo creo que eso ya lo hemos comenzado a ver, la verdad. Y Rappi es un ejemplo claro de eso. O sea, uno ve que varios ejecutivos de Rappi, varias personas que han trabajado en Rappi, han salido de la empresa y han montado otras grandes empresas. Hay varias startups, hay por lo menos unas 6 startups o muchas más que yo tengo conocimiento de ex ejecutivos o ex pues, trabajadores de Rappi. Entonces ya en Rappi cogieron la experiencia, vieron cómo se puede lograr, tienen de pronto los contactos y están trabajando muy bien y están sacando una calidad de empresas muy buenas. Para los emprendedores que están arrancando su camino, lo que decías me parece un ejercicio súper chévere. Para el emprendedor que tiene unas ganas, una visión de crear algo grande, pero está en sus primeros pasos, tratar de elegir las mejores startups posibles y tratar de vincularse, así sea que los primeros meses sea gratis, vea, deme un internship, permítame simplemente acompañarlos y que se logren vincular a las mejores startups posible. Creo que eso es una universidad increíble para el que quiere ser emprendedor y simplemente, pues, en una visión, no sé si tiene 20, 25 años, va a estar creando compañías los próximos 30 o 40 y ¿qué le toma? Pues realmente no es mucho dedicarle 1, 2 o 3 años a trabajar en una super startup, ojalá trabajar al lado de un founder increíble que le enseñe, que le permita adquirir contactos, experiencia, conocimiento y con eso le puede dedicar los próximos años y eventualmente se retira a crear su propia startup. No, totalmente. O sea, digamos, sí, por decir algo, tú me preguntas a mí, pues para poner el otro lado, pero termina siendo lo mismo, es ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Entonces yo digo, listo, sí, financieramente mi mejor inversión ha sido Rappi, es la verdad, es claro, pero si me preguntas mi mejor inversión de pronto fue haber trabajado en startups.
y la mayoría de ellas se quebraron. Pero la experiencia que yo tuve en esas startups al principio, pues ya, eso es más que un MBA, te lo aseguro. O sea, eso sí, lo que sufrimos, hicimos, no hicimos, aprendimos, o sea, es una inversión en mí mismo que fue impresionante. Entonces, de pronto esos golpes emocionales en esas startups, o un salario más bajo, o haber perdido mi participación porque en esas startups pues, se quebraron, igualmente terminó pagando en una experiencia que yo hoy en día aplico como inversionista, que es invaluable. Sí. Exactamente. De acuerdo, yo creo que es difícil para un inversionista ser inversionista sin haber sido, no es imposible, pero es difícil ser inversionista sin haber sido emprendedor, sin haber emprendido en alguna oportunidad, sin haber trabajado en compañía, en alguna oportunidad en startup. Creo que se dificulta entender desde aquí, desde este mundo de la inversión, lo que sucede al interior de una startup porque son cosas extrañas. La literatura no cubre lo que sucede en una startup. Normalmente el libro, sí, el MBA no te cuenta lo que sucede al interior de una startup. Eso me parece súper importante. Algo que a mí me dejó rayado en la cabeza hace ya, no sé, 5 o 6 años quizás, y un día le pego una llamada a este personaje que tengo aquí al frente y le pregunto que en qué anda y me dice que se está metiendo a trabajar en una startup, en Agrupa. Yo creo que hace por lo menos unos 6, 7 años, no me acuerdo. Y yo digo, ¿cómo así? ¿Cómo así el inversionista? Uno es inversionista. ¿Cómo así que te estás metiendo a trabajar en la startup? Y eso me dejó súper rayado. Y me acuerdo porque yo tenía los mundos como muy separados y para mí normalmente el emprendedor apoya, sí, acompaña, sí, acompaña a la junta directiva, pero no se mete a trabajar tiempo completo. Y creo que se me dejó rayado y dije, pucha, ok, claro. Y creo que de ahí después acompañamos el crecimiento de Alita, después entramos a acompañar ya como empleado tiempo completo el crecimiento de Lifter y de un par de compañías más. Yo creo que es una recomendación enorme. Uno puede cambiar de sombrero de vez en cuando y acompaña, trabaja, invierte, ayuda a crecer y no tener ese sombrero exclusivo. Y me dejó tan rayado porque normalmente no se ve. Normalmente el director de fondo de inversión, de un VC, del fondo de capital privado, normalmente tiene un rol muy específico y no se mete en ese caso, te fuiste de CFO de sí, esta compañía. Me fui de director financiero. ¿Por qué dice uno, me voy a quitar el sombrero de inversionista y me meto a trabajar un par de años tiempo completo? Pues digamos que hay varias, digamos, condiciones que dieron eso. Primero que todo, pues ahí sí, tenía mi primer vehículo de inversión, pero pues claramente, digamos que era muy joven, me faltaba mucha experiencia. La perspectiva dentro de una startup, para invertir en startup, pues claramente, como tú mencionabas, es muy valiosa. Y eso fueron uno de los drivers. Otro driver es como, obviamente toda mi plata estaba dentro de Invex, claramente no tenía de qué vivir, entonces necesitaba un salario. Un buen motivador. Un buen motivo. Entonces, claramente, pues, Agrupa, digamos que me ayudó ahí, tener un trabajo estable, digamos que servía mucho ahí. Digamos que sí, que eso me dio mucho conocimiento, me ayudó mucho, me ayudó a entender muchas cosas, obviamente de experiencia, pues, emocional, laboral, de todo me dio, digámoslo así. Pero digamos que eso también, en parte, como te menciono, fue una etapa donde teníamos, pues, es un fondo nuestro, su primer vehículo, que es pequeño y todo eso. Ya digamos en esta etapa, que ya tengo el nuevo vehículo de inversión, pues que es Cima Capital, como les mencionaba, obviamente digamos que ya en este momento sí no tendría el tiempo ni sería capaz de irme 100% a una startup a ayudarlos como director financiero, digámoslo así. Claro. Porque pues sería pues tanto malo, digamos, como para mis inversionistas, porque no estoy totalmente con ellos y no estoy en una sola inversión, como para el resto del portafolio, digamos. Pues si invierto en 20 empresas, solo voy a una, pues las otras 19 me pueden decir, hey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero claramente, pues, además de la plata, pues yo sí espero apoyar a estas empresas del portafolio en lo que pueda. Obviamente hay algunas que de pronto no voy a poder ayudar, de pronto tienen un director financiero muy bueno, no necesitan de mi ayuda. Hay unas que están en una etapa de pronto en la que ya no es con mi conocimiento, pero pues yo sí espero que todas pueda agregar algo más, asesoramiento,
con mis propias experiencias, que no cometa mis propios errores por lo menos. Eso, Mínimo. ¿En qué dirías que es lo que puede ayudar un montón el inversionista al emprendedor? Los inversionistas, ¿cómo crees que le generan el mayor valor? Digamos que hay varias cosas. Por lo general, digamos que obviamente el emprendedor debería saber mucho más que uno su propia empresa y su propio sector. O sea, digamos que eso es obvio. Pero es que un inversionista, como dijiste tú, está viendo cientos de empresas al año. O sea, yo puedo ver, no sé, 400 de que en un año o ideas de negocios. Entonces, pues igualmente uno va aprendiendo toda esa información. Entonces uno le puede, digamos, dar un poquito de conocimiento en algunos lados, de lo que le ha llegado a uno, de pronto lo que está funcionando en otros lados, porque yo también investigo qué está funcionando en Estados Unidos, qué está funcionando en Europa, qué está funcionando en Asia, para saber de pronto en un futuro qué va a funcionar acá. Porque pues yo tengo que mirar la tendencia de cómo en otros países, que normalmente Colombia va un poco atrás en muchas de las tendencias. País seguidor. Exactamente, entonces, pues digamos, ese insight muchas veces lo puede tener el inversionista. Segunda parte, pues como mencioné, la mayoría de los inversionistas son financieros. Entonces, pues claramente tienen un conocimiento la mayoría de las veces financiero muy amplio y que es muy bueno. Entonces, pues claramente se debería aprovechar. Otras veces es contactos. Los contactos normalmente que tienen los inversionistas son muy amplios, sobre todo en este ecosistema que es muy pequeño, pues digamos, la referencia, como mencionaba, la referencia que tú me pases un emprendimiento tuyo, pues eso nunca lo hubiera podido hacer el emprendedor solo sin ti. Entonces, digamos que sí hay cosas en las que obviamente el inversionista puede apoyar, pero pues, como te digo, todo depende de ciertas condiciones. Pues yo diría que esas tres inicialmente, no importa el tipo de inversionista, probablemente te va a poder ayudar mínimo en esas tres. Súper. Bueno, no, Guti, muchas gracias. Gracias por el tiempo. Gracias a ti y gracias a ustedes por gastarse el tiempo aquí.